Muy buenas tardes, profesora. Muy buenas tardes con todos. En esta oportunidad, mi exposición trata sobre las propuestas para reactivar la economía del Perú en su bicentenario. Siguiente, por favor. Los integrantes de mi grupo están conformados por Coyanqui López Mario André, Escárcena Esencia David, Valero Puma Maricielo, Huanca Calcina Yamarco. Siguiente, por favor. Bueno, a continuación le voy a tratar la introducción sobre mi tema de exposición. El principal reto de nuestra nación en su bicentenario es mejorar la calidad de aprendizaje junto al sistema educativo debido a que es fundamental para el desarrollo de la población. ¿Qué quiere decir eso? Que yo pienso que el gobierno debería invertir más en educación porque hay personas mayores de edad que aún ni siquiera han culminado su secundaria o primaria y tienen poco conocimiento, y hay adolescentes que aún les falta mejorar el conocimiento sobre nuestro Perú, por lo cual yo pienso que el gobierno debería poner clases en la televisión o que haya clases virtuales. Siguiente, por favor. El Perú Bicentenario 2021 es necesaria para obtener un mejor bienestar social, crecimiento económico y generar mejores oportunidades para el fortalecimiento del Estado. ¿Qué quiere decir eso? Que, como le acabo de decir hace un momento, el gobierno debería invertir más en educación. Hoy en día estamos pasando por una pandemia que viene a ser el COVID-19, que ha bajado mucho la economía. Hay personas que necesitan necesidades y no pueden porque se exponen en su salud. Y pensamos que el gobierno debería donar algo, ¿no? Para las personas necesarias, para las personas que no tienen una buena economía para ellos. Hoy en día, las clases, la educación se hace mediante virtual. Pensamos que el gobierno debería mejorar las clases virtuales y para las poblaciones que no tienen señal, para los niños, porque en la televisión salen muchos niños que no tienen, o bueno, no pueden dar sus clases mediante sus clases virtuales. Tienen que ir donde haya una buena señal para que recién puedan dar sus clases. Y pensamos que el gobierno debería poner antenas en esos lugares para que los niños ya no puedan ir, ¿no? Sino que en su casa puedan tranquilos hacer sus clases virtuales. Y muchas gracias, y a continuación mis compañeros van a seguir exponiendo sobre el tema. Muchas gracias. Saludos cordiales. Nuestra tesis es: el Perú debería de invertir en educación para la reactivación económica en su bicentenario. La reactivación económica del Perú depende de un factor indispensable, que es la educación. Y necesitamos de un Estado que priorice sus recursos en servicios como la educación, la salud y la seguridad. Debido a la pandemia de COVID-19 que nuestro país enfrenta en este momento, el Estado ha decidido atender la educación básica como la educación superior para que los ciudadanos puedan continuar con sus estudios de manera remota. Consideramos que la educación es un factor vital para el desarrollo económico y este posee un efecto directo en la sociedad. La educación nos lleva al crecimiento y al desarrollo, e invertir en ella es un factor indispensable para crecer, debido a que ésta tiene un efecto y mejora el desarrollo personal de las personas e incide en el crecimiento económico del país. Muchas gracias. Buenas tardes, profesora. Mi tema va a ser sobre el bicentenario en el Perú, y a continuación le voy a dar una conclusión sobre qué es lo que yo pienso sobre mi opinión mía.
sobre el tema. La economía del Perú en su bicentenario. El gestor económico ha sido uno de los más afectados por la pandemia. ¿Qué quiere decir eso? Que en el Perú la pandemia, que es el COVID-19, nos está afectando a todos los ciudadanos, a todas las personas, porque gracias, o bueno, no gracias, sino que por la pandemia hay varias personas que se han quedado sin trabajo y sin empleo. Y a continuación voy a seguir con la siguiente hoja. En el gobierno debería invertir en la educación porque es uno de los factores que más influye en el avance y el progreso de las personas y sociedades. La educación mejoraría el nivel de la vida de las personas y la inversión en la calidad de la educación en el Perú es prioridad. Por otro lado, el economista Carlos Paredes afirma que lo fundamental es la inversión en educación y salud y seguridad. ¿Qué quiere decir eso? En mi parte de opinión, yo diría que el gobierno debería invertir más en educación, en la salud y en seguridad. ¿Por qué en la educación? Primeramente porque hay adolescentes que casi no tienen mucha información sobre qué es lo que está pasando en nuestro Perú, qué es lo que estamos pasando hoy en día. Y hay personas que ya son mayores de edad que ni siquiera han terminado secundaria ni primaria. Y no tienen mucho conocimiento sobre qué es lo que está pasando hoy en día en el Perú. Y para eso yo pienso que el gobierno debería invertir más en los adolescentes y en las personas mayores para que eh, se puedan obtener sino más conocimiento sobre nuestro Perú. ¿Y por qué la salud? Porque hoy en día estamos en una pandemia, estamos en emergencia y a la salud nosotros como ciudadanos debemos recibir protocolos del gobierno para que nosotros podamos eh, cuidarnos y tampoco salir mucho a las calles, sino poder seguir el protocolo de seguridad que nos han brindado ellos. ¿Y por qué la seguridad? Hoy en día la seguridad está un poco muy baja en el Perú porque al momento de que una persona sale, digamos, a la calle o una señorita, hay personas o ladrones que están robando. Y yo pienso que debería haber más seguridad en el Perú para que pueda ser un poco más seguro al momento de que nosotros vayamos a una esquina o a una tienda o al centro, ¿no? Para que haya más seguridad a nosotros como ciudadanos. La siguiente, por favor. La educación mejoraría el nivel de la vida de las personas y la inversión en la calidad de la educación en el Perú es prioridad. Por otro lado, el economista Carlos Paredes afirma que lo fundamental es la inversión en la educación y salud y seguridad, como le dije hace rato en mi anterior diapositiva, que sería mejor que el gobierno debería invertir más en la educación, en la seguridad y en la salud. ¿Por qué en la educación? Como le dije, para tener más conocimiento y en la salud para que haya protocolos de seguridad y seguridad para que haya más seguridad en las calles o con los ciudadanos. Y en la siguiente, por favor. Y ahí están las referencias bibliográficas de donde yo he sacado mi información. Estoy investigando sobre el Perú. A continuación, yo voy a seguir la parte que es de conclusión sobre la reactivación del Bicentenario del Perú. La siguiente página. Se vio la iniciativa de empezar clases presenciales en ciertas zonas, pero al ver el aumento de casos de COVID-19 y a la vez de no haber vacunado a los docentes, se corre un riesgo de vulnerabilidad de los maestros, alumnos y familiares. Esto quiere decir que en esas ciertas zonas, tanto jóvenes como niños carecían de internet, luz eléctrica y dispositivos para poder asistir a sus clases. Es por eso que se dio la iniciativa de hacer clases presenciales, pero esta iniciativa falló, ya que en esas mismas ciertas zonas ahora está en alerta extrema por el caso de contagio de COVID-19. Y también en esas mismas zonas no se pudo llegar o no llegaron lo que son las vacunas, tanto para docentes y los alumnos, para que no puedan contraer este virus.
La siguiente página. Hablemos un poco sobre los negocios formales e informales. ¿Qué es un negocio informal? Se refiere a un conjunto de actividades y unidades económicas productivas que realizan al margen de ley y que no cumplen con las diversas disposiciones que establecen el gobierno, ya sean fiscales, las de comercio y sanitarias, y entre otras muchas. Eh, los principales actores de la economía informal se encuentran en las microempresas, distribuidoras y comercializadoras de bienes y servicios no registradas en las diversas autoridades competentes. ¿Qué es un negocio formal? Son unidades económicas productivas que están inscritas o registradas conforme a su actividad, usualmente comercial, que trabajan de acuerdo a los lineamientos legales, tienen protección legal y ayuda al crecimiento del país, cumpliendo con sus obligaciones legales y otra característica que accede con facilidad a nuevos mercados y genera confianza en sus clientes y proveedores. La siguiente página. No, la anterior. Ya. Uno de los ejes pendientes de cara al bicentenario es la reactivación económica. Con la pandemia se ha hecho más visible que algunos negocios eran formales, mientras que otros cerraron y se reinventaron o se volvieron informales. Esto quiere decir que la reactivación económica hubo muchas dificultades porque ante el crecimiento constante de casos de COVID-19 o coronavirus, no se pudo hacer una buena implementación de apertura de negocios. Por otro lado, la falta de vacunación no fue bien dirigida porque hasta ahora, hoy en día, solo se vacunaron a los mayores de 60 años. Y el bienestar o facilidad que nos brindó el gobierno fue reactiva, pero solo ayudó a grandes empresas y no ayudó a las pequeñas empresas, que son las que tienen más dificultades para hacer la reactivación económica porque algunos cerraron sus negocios como que otros no y pudieron sobrevivir o cambiaron de negocio al que tenían antes. También tenemos la falta de políticas que ayuden a los emprendedores, que muchos de ellos son informales y deberían darles para que se formalicen y estas deberían de pagar un impuesto, la cual le conviene al Estado. Ahora sí, la siguiente página. Es importante que el Estado promueva inversión tanto pública como privada para generar más impuestos de trabajo, que estos a la vez han ido cambiando con la pandemia, ya que se desarrolló y propuso el trabajo remoto con ayuda de aplicativos, también como implementación de los protocolos de bioseguridad. Esto quiere decir que el gobierno debería dar una inversión tanto pública como privada para toda aquella empresa o microempresa que ahora último están haciendo este trabajo remoto que viene a ser como los deliveries, ventas por internet, crearon sus propias páginas, pero no tiene bastante ayuda, como que hay otras empresas que sí pudieron levantarse y pudieron dar una buena reactivación a lo que es el Perú. Y también el Estado debería brindarles lo que es los protocolos de bioseguridad para que ellos también puedan luchar ante lo que es esta pandemia de que es el COVID-19. Siguiente página. Aquí le dejo la bibliografía donde saqué y pude leer bastante sobre lo que es la reactivación en el Bicentenario del Perú 2021. Gracias.